Durante toda la historia de la humanidad, durante siempre, los pasados tiempos más remotos, se ha comentado o se ha divulgado o imaginado que no estamos solos en el universo. Cuando uno mira el universo, billones de galaxias, estrellas, planetas, satélites, o sea, un universo que no nadie sabe y creo que nunca sabremos dónde empieza o dónde Dios lo empezó y dónde termina. ¿Cuál es la anchura, la profundidad? ¿Dónde está el principio? Y aún así, que nunca se sabrá, aun sabiendo dónde está el principio, dónde empieza a aparecer galaxias, estrellas y luego un vacío. Aún así, que llegar a saber la humanidad podía serlo. ¿Dónde está el principio? Habría que pasar billones de años luz, porque no olviden que el Creador ha estado siempre allí, ha estado siempre. No, digamos, hubo un tiempo que empezó, aprendió y luego hizo, no, no. A la existencia de Dios ha estado siempre allí. Luego, ¿cuándo empezó? ¿Dónde está el principio? No podremos saberlo nunca. Pero aquí no se habla de un planeta, de un satélite, billones de galaxias. Galaxia es un conjunto de planetas, sistemas solares. O sea, en cifras no hay cálculo posible. No. O sea, uno ve el universo billones, billones, y te pierdes. ¿Cómo hacer un cálculo? ¿Cómo hacer unos números? No puede ser. Solo queda la situación de pensar, bueno, el universo es eterno. El universo no tiene principio, no tiene fin. Porque Dios lo hizo y Dios no tuvo un principio y no tendrá un fin. Luego el Creador ha estado siempre allí, luego el universo ha estado siempre allí. ¿Dónde está el principio? Pero voy a tocar el tema sobre el pensamiento humano, científico, que está, digamos, todavía incierto. ¿Habrá la pregunta común, otra vida en otros planetas? ¿Habría hecho Dios otra vida en otros planetas, otra forma de cultura, otros seres, otra forma? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? No pensemos que Dios es un científico de esto, de premios Nobel, de la paz y eso. No, no. Dios no tuvo o no tiene un momento en que diga hasta aquí, no, no, no sé más. Es algo infinito, incomprensible a la mente humana. Su capacidad, su incentiva, su inteligencia, no vas a compararla con un ser humano, ¿no? Ni con otro ser. Luego, el problema en función es, bueno, pero la pregunta nos gustaría saber, bueno, ¿cuándo empezó? No podremos, porque es decir, trillones de trillones de trillones de galaxias, de años, te pierdes, o sea, y hay unos números que, nada. Pero en una forma muy simple, Dios ha existido siempre. El universo es una creación de Dios. Luego, no, el universo no ha existido siempre. Como dice en Génesis, capítulo 1, versículo 1, el libro de la Biblia, el primer libro, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego Dios ya estaba. Y luego creó. Y hablando de creación, pues uno pues te pierdes. O sea, ahí no hay cálculos posibles. Ahí es una imaginación. Decir, bueno, sí, algún día Dios creó, no había nada, luego empezó a hacer planetas, galaxias, satélites, y etcétera, etcétera, hasta el infinito. Porque pensar que si Dios ha estado siempre allí, no puedes evaluar un pasado histórico de Dios. Ha estado siempre allí. Luego, por mucho que avances hacia el pasado, siempre ha estado allí. Es un cálculo que no va en consonancia con la mente humana. Nosotros tenemos un principio y muchos no tendremos un fin, pero tenemos un principio. En un principio muchos no estábamos, ahora estamos, pero llegará el día que muchos estaremos y otros no estarán. Bueno, es un cálculo porque somos creaciones, no creadores, creaciones. Luego nosotros un tiempo que no existíamos, pero ahora existimos. Y porque Dios nos ha dado la posibilidad de procrearnos, pues tendremos familias, tendremos y tenemos seres que volverán a tener familias y llegaremos hacia la eternidad, creando, creando, creando cosas, pero siempre tendremos en consonancia que somos creaciones, no creadores. Nosotros somos creaciones que nos ha dado la posibilidad de crear cosas, pero es como decir, por ejemplo, cuando es un dicho muy común de que ningún ser humano
debería de arrodillarse en forma, digamos, no digo sentimental o religiosa, ante un hombre, ante nada. No. Un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, todos, deberíamos de arrodillarnos solo ante Dios, ante el Creador, no ante la creación. Un ser igual que tú, creado, arrodillante ante Él, ¿por qué no se arrodilla delante de ti? Todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces siempre queda la pregunta en cuestión que no tiene una solución concreta. Bueno, pero ¿y si hay otras creaciones? ¿Cómo son? ¿Qué habrá? Si Dios ha creado otras cosas, a lo mejor en otra creación, otro planeta, habrá muchos planetas, que hay otra forma de vida, que hay otras culturas, una cultura muy avanzada, que no ha tenido la fatalidad que hemos tenido los humanos, de ver guerras, atrocidades, terremotos, diluvios. ¿Cómo serán? A lo mejor tienen una cultura tan avanzada que nosotros somos muñecos en comparación de nada. Hay especulaciones, pero la realidad pura y cruda es que no estamos capacitados para resolver ese enigma, ese problema. Lo estaremos algún día. Pero hoy por hoy, el tú saber que hay otras creaciones o que no las hay, no va a cambiar nada en absoluto tu vida. Puedes pensar, sí, habrá otras cosas. Bueno, y otros la piensan también, pero otros mucho más, no hay nada. Ahí lo que hay es un universo, sí, de planetas fríos, con su sol, con sus lunas, pero a lo mejor somos la única creación. Puede ser, todavía no hay nada en consonancia, pero si uno investiga, sí te muestra la Biblia que no estamos solos en el universo, no estamos solos en la Tierra, que nunca hemos estado solos. Porque, por ejemplo, si una persona en un laboratorio crea ciertas, no sé, formas de vida, pues lógicamente es que las controle y las vigile siempre. Porque esas formas de vida que son parte de un creador que ha creado lo que sea, bacterias o virus o una mezcla entre humanos y animales, cosas así, ¿no? Pero está bajo estado de vigilancia constante porque a lo mejor individualmente no sobrevivirían. Es una especulación. Y que hemos visto muchas veces los clásicos platillos volantes, ovnis, los hemos visto, hay filmados muchos. Y seres extraños y luces por la noche, ovnis que se ven en escuadrillas. Pero eso es solamente cosas que tú no puedes entender. Tú ves, pero no puedes discernir qué hacen ahí, que por qué vuelan, que a dónde van, de dónde vienen. Y nunca, hoy por hoy, te van a dar la respuesta. No te la van a dar. Es decir, solamente queda el pensamiento especulativo, de decir, bueno, si hay algo, hay algo. Pero yo te voy a avanzar más allá de un pensamiento. Si hay algo. Miras al universo por la noche, el cielo estrellado, las galaxias, billones de planetas, todo en orden, ¿eh? Nada de choques de galaxias y estos cuentos de Hollywood, ¿no? No, no, todo en orden. Nuestro planeta tiene miles, cientos de miles, millones de años, quizás. Pero verá que ninguna luna choca contra el planeta, o Marte contra la Tierra, o un planeta contra otro planeta. Eso en las películas de Hollywood sí, en la fantasía. Porque todo el orden de Dios, toda la creación, está controladísima. O sea, este es como un laboratorio gigantesco y Dios controla que todo funcione perfectamente. Es como el que hace un ordenador, el ingeniero, pues hace posible que toda la manipulación del ordenador, todo el sistema funcione para escribir, para copiar, para filmar, para lo que sea. Dios está controlando todo el universo y la Tierra en especial. Por lo cual, nosotros que somos una creación fatalista por el hecho, bueno, es resumirlo, que Dios nos hizo perfectos, Adán, Eva, y le dijo tener hijos, llenar la tierra, multiplicados y tener sujeción a animales bípedos. Tenemos un sentido, un porqué. Primero creó animales, Dios, y aves y peces, tal. Eso vamos a hablar en miles de años. Y luego lo último, la humanidad. Y nosotros estamos hechos para cuidar de todo lo que Dios creó anteriormente. Porque los animales tienen instinto. Dios lo creó con un instinto. Instinto quiere decir, es una forma de información que ya está en su cerebro. Nosotros, a diferencia, tenemos que aprender. Nosotros parte de instinto tenemos, pero un instinto parcial. Nosotros aprendemos. Un niño, por ejemplo, pequeñito,
pues tú le enseñas un idioma, el español, y aprende español. Pero si al niño le enseñaras 3 idiomas, con 3, digamos, cuidadores o cuidadoras, aprendería 3 idiomas. Cinco idiomas. Porque el cerebro está preparado para aprender. Los neuronas, digo muy así parcialmente, que está preparado el humano para que oyes algo y lo grabas. Escuchas algo y lo grabas. El cerebro lo está grabando. Una imagen de cualquier acción la grabas. O sea, cualquier niño se acuerda cuando se cayó, cuando vio, cuando el papá le regaló un camello, cuando lo que quieras. Y lo graba. El cerebro lo va captando. Es decir, entonces un idioma, o 3 idiomas, o 5 lo capta un niño. Todos los niños son generalmente inteligentes, o niñas. Pero solamente tienen unos más la capacidad, la perspectiva económica de que puede ir a buenos colegios, buenas universidades, tenga buenos cuidadores, tenga una familia estupenda y pueda progresar tanto física como mentalmente hacia hacer una carrera brillante. O sea, otros niños son igual, pero no tienen esa posibilidad de que viven en un país africano o asiático, o sea, no hay nada, hay miseria, hay hambre, hay abandono de las poblaciones y no tiene ninguna posibilidad. Es tan inteligente como el otro, pero no tiene tiempo nada más que para pedir a la mamá que tiene hambre. No tiene otra cosa. Desgraciadamente es así. Por lo cual, todos los humanos estamos hechos iguales. Pero unos tienen más posibilidad, como he dicho al principio, un niño, si tú le tienes cuidadores, cuidadoras, o digamos nodriza, lo que quiera, entonces le niño cada 3 horas que tenga una, y una le habla en inglés, y el niño aprende inglés. Y a las 3 horas siguientes habla una en alemán. El niño aprende alemán porque va captando lo que le van diciendo. Un niño no lo tiene ya. Los animales, las aves, tienen ya en su interior la forma de vida que tienen que hacer para procrearse, para alimentarse, lo tienen ya. No aprenden, ya lo tienen. Para hacer un nido, para hacer una cueva, para tal. Solo el humano tenemos necesidad de aprender, pero aprendemos por la eternidad. Es decir, el cerebro está humano para eternamente. Dentro de 1.000 millones de años estaremos aquí y estaremos, muchos, si Dios quiere, y estaremos aprendiendo. Porque las neuronas, se llama neuronas, el cerebro humano son billones, nadie tiene un cálculo de cerebro. ¿Cuántas hay? Millones, trillones, nadie sabe. Pero cada una neurona tiene una capacidad de adaptar, aprender, ver, comprender lo que quieras durante años. Una. Por ejemplo, es como tú tienes un disquete para grabar música, lo que quieras. Pues ahí hay disquetes que te pueden grabar más de 1 hora. Y tú vas grabando música o una película que quieras y te la graba. Y el cerebro es eso, esa neurona va grabando lo que tú ves, lo que tú escuchas y no lo olvida, está ahí, es perfecto el cerebro. Pero si tú vives 100.000 millones de años, están ahí todavía. Las mismas grabaciones que tú haces, si no has muerto, si no te has matado, si no te has tenido una enfermedad, si no sigues vivo, esas neuronas siguen funcionando. Y entonces es curioso el cerebro humano, si haces un experimento, decir, por ejemplo, un hombre o una mujer que tenga 50 años o 60, bien, ha aprendido mucho, ha visto muchas cosas, ha tenido experiencias, ha casado, ha tenido días buenos, días malos, tal. Pero fíjese la capacidad del cerebro humano en comparación con un ordenador cualquiera. Un ordenador, por ejemplo, tú estás trabajando y entonces coges y, oye, estás trabajando un tema. Oye, voy a ver estas fotografías que hice yo en tal tiempo sobre Kennedy y el asesinato de Kennedy. Y marcas todo, Kennedy, asesinato, y te miran las imágenes. Tatará, ¿qué tatará? 15 segundos, 20, bien. Y te viene la imagen. Te viene esa imagen que tú buscas en el editor. Porque está preparado eso para buscar. Das una clave, Kennedy, Renato, Dallas, y aparece. Pero el cerebro humano, infinitamente mejor. Tú ahora mismo has tenido una vida, es un ejemplo, de 50, 60, 70 años, lo que quieras. Y estás en tu casa, tu hogar. Y entonces, tú, por ejemplo, dices, estás viendo ahora la guerra, por ejemplo, cualquiera de las músicas que hay ya. Y tú dices, sé cómo están las cosas. Bueno, entonces tú piensas, estás viendo el panorama, la televisión, las noticias, sé cómo está la cosa, están de locos, mira. Y dices, bueno, y tal. Y yo me acuerdo. Y entonces tú dices esto, estás solo, a lo mejor con otra persona. Yo me acuerdo cuando era militar en África y ¡pim! Está viniendo a tu cerebro ese momento que estabas en África, como militar, por ejemplo. Y te estás viendo allí, en tu regimiento, en tu tal, como estabas de soldado, en qué hacías, qué no hacías, cuánto tiempo, a quién conociste. ¿Cómo es posible que en una milésima de segundo de millones de neuronas te venga esa? Porque hay
otras cualidades o otras formas de vida que tú has tenido con otros amigos en otro país, otra experiencia, has tenido una novia, has roto, has vuelto a conocer otra. Pero si tú dices en este momento, por ejemplo, a ver, me acuerdo que la primera novia que yo tuve, y te viene la imagen de esa mujer, ¿dónde la conociste? En ese instante. ¿Cómo la conociste? ¿De qué momento? ¿Qué le dijiste al principio? ¿Cómo entablaste conversación con ella? ¿Fuiste a comer? Es fantástico el cerebro humano. De tal manera que los humanos tenemos unas capacidades infinitas de entender, comprender, analizar, infinito. El único problema que tenemos es la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero eso no es la obra de Dios. Dios no nos hizo para envejecer, enfermar, morir, no. Los primeros seres humanos creados en un lugar llamado Edén, y ya aparecerá en su tiempo, en su momento el Edén, ya aparecerá el Edén, el parque aquel, ya aparecerá. Como aparecerá el Arca de la Alianza, como aparecerá el Templo de Salomón y más cosas, aparecerán, garantizado. Bueno, pues Adán y Eva lo hizo perfecto. Adán y Eva no tenía que enfermar, envejecer, morir, cansarse, ¿no? Y le dio una mujer. ¿Y qué tenía que hacer? Tener hijos. No era otra cosa, tener hijos y cuidar de su entorno, los animales, cuidar de ellos. No matarlos, ni comértelos, ni torturarlos, ni abandonarlos. Cuidar de ellos. Si tenía muchos animales, o estudiarlos. Mira, un camello, un elefante, le ponía el nombre. Bueno, a este le vamos a llamar, vamos a ver, cocodrilo. Venga, pues nada. Y entonces ya tener cuidado con él, de que tuviera crías, de que no estuviera en un lugar pantanoso con peligro a hacer daño a otros animales, cosas así, ¿no? Era cuidar de todo, cuidar de ello. Y teníamos que vivir eternamente, eterno, no morir nunca más. Porque Dios no nos hizo para morir, estamos hechos además en semejanza de Dios. Dios muere, Dios se enferma, Dios se cansa, ¿no? Y estamos a su imagen, no somos dioses, a su imagen. Es como, por ejemplo, si tú dices, mira, oye, mira, nuestro hijo, nuestra hija, se parece a este actor, oye, tiene, mira, la misma forma de vivir y tal, y casi el mismo pelo. Es una semejanza, no es el actor de esa película, de Hollywood, que quiera, pero es una persona que se parece mucho y tiene esa actividad, esa forma de alegría, esa forma de optimismo, como eso. Nosotros tenemos las cualidades como Dios. Entonces, el Creador nos ha hecho con la capacidad de aprender, y parte instinto tenemos, pero muy poco. Los animales tienen todo instinto. Un pájaro, de la especie que tú quieras, pues cuando nace el polluelo, entiéndame, ya tiene, o sea, ya digo, la capacidad de, cuando ya son mayorcitos los pájaros, ¿verdad? La mamá, el pájaro, la que pone el huevo, la que luego le incuba, la que luego busca alimento con el padre para darle de comer, el pajarito que ya nace, sale del huevo, sabe abrir la boca, pues le van a dar de comer y se alegra cuando vienen los padres, da unos gemidos, como diciendo que estoy aquí, venga, y instintivamente y los cuidan. Solo cuando ya son los pajaritos, los huevos que han nacido más mayorcitos, ya los sacan un poquito más arriba del nido, los enseñan desde la altura a no tener miedo a la caída. Pues claro, no nacen, nadan volando, perdón. Y entonces el pájaro, el padre, le coge con el pico y le suelta en el aire, pero con la astucia de que el padre va por debajo enseguida y con las alas le recoge. Y el padre ya empieza a manipular las alitas y poco a poco, a la segunda, tercera, cuarta vez, ya ve que el pájaro ya ha comprendido, el pequeñito, el pollo, y se va a otro nido, a otro sitio, a otro. Y cuando ya son mayorcitos, ya se despiden de ese nido, instintivamente se van a buscar pareja a otro lugar y no vuelven más a ese nido. Tenemos esa capacidad de inteligencia. Y esta inteligencia, es decir, nos dice, siente instintivamente, pero habrá otra vida en otros planetas, habrá la gente, será igual que nosotros, o Dios ha hecho otra forma de vida, puede hacerlo, puede otra forma que sean más grandes, más pequeños, sean de otro color, o tengan varios ojos, ninguno, o tengan lo que quiera, puede hacerlo. Y entonces siempre está en el instinto humano, habrá, pero hemos visto una noche luces y esto, y así como pequeñas luminarias y tal. Algo hay que nos... Y hay algo. Solamente, es decir, hay cosas, como dice, una vez dijo Jesucristo a sus apóstoles, dice, mira, le dijo, tengo muchas cosas que contarlos. Le dijo a sus apóstoles, está en la Biblia. Dice, pero no os las digo ahora porque no las pueden soportar. Es decir, Jesucristo enseñó a la gente sobre estas cosas, sobre el reino, sobre por qué hizo la tierra, el futuro de la humanidad, que volverían todos los muertos en la resurrección. Le enseñó cosas que sucedieron y sucederán. Pero había cosas
que no la podían entender, que era demasiado, porque comprender ahora vete a los primeros discípulos, los primeros hombres que tenían que aprender, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta llegar al siglo XX, XXI y seguir adelante hasta la eternidad. ¿Cómo no podían emprender cosas que no podían tener una explicación lógica? ¿Cómo le ibas a decir a la gente, a Jesucristo, mira, hay otros planetas, que hay otra gente de vida que ha hecho Dios, que viven de otra manera, que son así de altos y de bajos, que tienen una capacidad de atravesar los muros, que pueden subir al espacio sin escafandra, cosas? No podían, porque la gente no podía entender eso, era chino para ellos. Luego, no le explicó cosas, Jesucristo, que hoy empieza ya la gente a capacitar, porque la gente ya más inteligente, me dice, bueno, pero habrá algo, hay alguien que nos vigila, que viene a vernos, porque como nosotros tenemos la mala capacidad de que cuando hemos ido al exterior, en la Edad Media, en aquellos tiempos, los conquistadores, y hemos ido a la África, a otros sitios, arrasando y matando gente y robando todo lo que podíamos. O sea, siempre la mentalidad humana es esa, de ir a otro sitio a robar y a manipular y a masacrar a quien sea. Y entonces siempre la humanidad piensa, habrá gente que viene aquí, están viendo la Tierra, hay algo aquí que no entendemos, como comúnmente se dice, tierra rara, y que a ellos sí le hace falta. Y lo que pasa es que nos están controlando, se están llevando algo que un día nos va a hacer falta y un día nos vamos a dar cuenta que se llevaron durante siglos montones de cosas que son necesarias para autosuficiencia y nos estamos muriendo aquí porque ya no hay nada de eso que se ha llevado eso. Esa es la mentalidad humana de ir a otros sitios, de vigilar, pasó en África, pasó en Asia, pasó en la India, pasó llevar y arrasar y robar todo lo que sea, el oro y siguen todavía igual. Entonces siempre queda el pensamiento de habrá alguien, pues sí hay alguien. Pero ahora yo voy a decir unos textos bíblicos donde estos textos en la Biblia no te dan toda la información completa, pero sí te hacen ver que hay alguien mejor que nosotros o más poderoso. Eso te lo da a entender. Ahora, la Biblia no te va a dar explicación de dónde vienen, qué hacen aquí, desde cuándo están aquí. No, porque como dije, no lo podíamos entender. Sería demasiado. Tenía que estar en una biblioteca años o en una universidad estudiando hasta tener capacidad de dónde vienen, qué hacen aquí, por qué no se van a conocer, desde cuándo, qué quieren. Se sabrá algún día. Pero por ejemplo, voy a leer un par de textos bíblicos donde, por ejemplo, hay un texto interesante en la Biblia. A la Biblia viene el libro de Dios, viene todo. Todas las respuestas que tú quieras buscar están aquí, pero hay que buscarlas. ¿eh? Como dice Jesucristo, la fe sin obras está muerta. Tú puedes tener mucha fe en que voy a conseguir esto, tengo fe, pero trabaja. Tienes que tener obras para que esa fe se haga literal. Aquí en la Primera Reyes, el capítulo 2, fíjate, lo voy a leer, para que veáis cuenta que este detalle lo habrán leído 1000 personas y no han caído. Bueno, no lo entienden, no lo entienden, ven algo raro. A otros más intelectuales dicen, sí, esto dice aquí algo que no hemos entendido, pero la Biblia es para estudiarla, no para leer como si fuera el Quijote de la Mancha y leer como si fueran capítulos de aventuras. En 1 Reyes, capítulo 2, vamos a ver, versículo, a ver, aquí, 11. Bien, versículo 11. Fíjense un detalle. Aquí está hablando, yo lo voy a explicar un poco, de un profeta que se llamaba Elías. Elías era un profeta de Israel. Siempre iban de dos en dos. Elías y Eliseo. Luego Eliseo, Guacil. Siempre le manda, por si a alguno le pasaba algo, que Dios hablaba con un profeta, el otro seguirá la obra de Dios hablando a la gente, enseñando o advirtiendo a la gente de lo que iba a pasar. Tal. Pero hay un caso interesante con Elías, que iban dos, Elías y Eliseo, y de pronto pasó algo. Pues se iba ya a despedir, porque tenía otro trabajo que hacer Elías y se iba a quedar Eliseo con Israel, que era siempre el mensajero de Dios. Dios decía al profeta esto y decide al pueblo que hagan esto o lo otro. Mira, Elías dice en la segunda libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, lo voy a leer. Y aconteció, hombre, que mientras ellos, Elías y Eliseo, iban andando, hablando, al andar, pues mire, un carro de guerra de fuego y caballos de fuego, y estos procedieron a hacer una separación entre los dos, y Elías fue ascendiendo a los cielos en la tempestad del viento. ¿Qué te dice aquí? En términos modernos, porque antiguamente, ¿qué podía escribir el escritor de este libro, Los Reyes? ¿Cómo podía explicar lo que
se comentó lo que vio, que un carro de fuego vino, montó Elías, ascendió, carro de fuego, que iba un carro. Entendía la gente que un carro era para transportar personas, pero siempre iba con un caballo, con dos caballos, ¿no? Pero decía no, era un carro de fuego, que decía el fuego impulsaba al carro, pero el carro, los carros antiguos no iban volando, pero este carro sí, montó Elías, se despidió y subió. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué dijo aquí el profeta? En términos más modernos ya puedes entender mejor. Podrías decir, pues es una nave artificial, no un carro con dos caballos o con uno, que vino, se montó el profeta, se despidió del otro profeta Eliseo, montó en el carro y el carro se ascendió, empezó a funcionar el motor y se lo llevó. El carro de fuego, echaba fuego y la gente pues se asustaba. Claro, un carro antiguo no iba a echar fuego, iban con caballos o de otro animal. Ya en la primera pista te dice, bueno, que hay algo que ha estado con nosotros y no sabemos todavía qué es. Y hay algo. Pero claro, queda el misterio de que tarde o temprano se revelará todo. Llega el misterio de que no han estado, sí han estado siempre, pero no es como de otro, podía pensar una película de Hollywood, de otras galaxias que vinieron aquí, la guerra de las galaxias, y vinieron aquí y están llevándose algo de la Tierra que le hará falta un día a la humanidad y la humanidad desaparecerá porque eso, ese elemento, te inventan un rollo así y la gente pues se lo traga. La guerra de las galaxias, una galaxia viene a otra. No, es algo más simple. Una simpleza que significa, en otras palabras, y es lo que quiero sobre el tema, de que nunca, nunca hemos estado solos, sino que hay otras culturas más poderosas que han estado con nosotros ayudándonos. Así, otro texto, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo, vamos a ver, ahora vamos. Vamos a ver, aquí 17, 1 al 4. Capítulo 17, Mateo 1 al 4. Fíjense este otro detalle. Otro detalle que a lo mejor lo han leído mucho y no paran a pensar. ¿Qué pasó en este momento? Que voy a leer ahora el texto 17 de Mateo, versículo 1 al 4. ¿Qué pasó? Una vez que uno lo lee, a lo mejor no se entera. Porque le han enseñado a no enterarse. Le han enseñado a pagar bodas, bautizos, funerales, entierros, comuniones, procesiones, vértigos, a pagar, a hacer negociazos de la religión. No enseñarle el libro de Dios para la humanidad. Es un libro, un código para la humanidad, para saber de dónde venimos, qué hacemos, por qué sufrimos, cuándo acabará todo esto y a dónde vamos hacia la eternidad. No hacia arriba. La tierra va a quedar para siempre y nos quedaremos aquí para siempre, perfectos, inmortales. En el 17, Mateo, versículo, vamos a ver, 1 al 4. Bien, bien. Ahora, esto que lo leo, lo he relatado una vez y tampoco lo entiende mucha gente. Pero verás como si recapacitan, anda, pues ahora caigo. Mira, 17, 1 al 4, Mateo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Y fue transfigurado, habla de Jesucristo, ¿no? Transfigurado, cambiado delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y mire, atención que dice aquí el texto. Se le aparecieron a Jesucristo Moisés y Elías, que conversaban con él. Si Moisés y Elías, Moisés ya había muerto hacía casi 1000 años. Elías fue llevado en un carro de fuego. Pero eso hace, cuando el tiempo de los reyes, hasta Jesucristo pasaron casi 1000 años también. ¿Qué pasó con ellos? Dice la Biblia que Dios enterró a Moisés y no hallaron su tumba. En el libro, el último libro de la Biblia, del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sí habla de la muerte de Moisés, que no entró en la tierra prometida, pero que Dios lo enterró y no le hallaron el cuerpo nunca de Moisés. Pero aquí aparece Moisés y Elías, un carro de fuego, pero aparece Elías con Jesucristo. Y sigue, lo voy a leer uno más, el 4. Tomando Pedro su palabra, dijo a Jesús, Señor, es excelente que estén aquí. Si quieres, erigiré aquí unas tiendas, una para ti, una para Moisés
y una más para Elías. Luego vieron a Moisés, claro, estaban hablando con Jesucristo, el idioma común de aquel tiempo, el hebreo, el arameo, bueno, y Elías también, pero, pero estaban vivos Moisés y Elías. Pero Moisés, dice la Biblia, que había muerto, que Dios lo enterró y no lo hallaron nunca. Aparte, Moisés estuvo varias veces en el monte Sinaí 40 días y desapareció. No una vez, varias veces. Que una de las veces apareció con las tablas de ley y las rompió, porque habían hecho rebeldes los judíos haciendo ídolos y ovejas y no sé qué de oro para ir a Egipto otra vez y hacer la idolatría de los egipcios, porque les gustaba más cómo vivían en Egipto y eran esclavos y los trataban a patada. Bueno, pero Moisés y Elías estaban allí 1000 años después. Empiezan a pensar ya un poco los viajes en la barrera del tiempo. Empiezan a pensar de que hay algo interesante en la Biblia, espectacular, que la humanidad no ha entendido todavía, porque la Biblia es el libro de Dios para la humanidad. Con ello tenemos la base de dónde venimos. ¿Quién creó todo esto? ¿Por qué lo creó? Los animales, las aves, los peces, las galaxias, la luna, el sol, los planetas, los satélites, toda la belleza fue creada. Ahora, la pregunta, ¿por qué? Bueno, aquí por lo menos, ¿qué nos falta aquí en la humanidad, por ejemplo? La vida, la salud, la eternidad. ¿Y cómo desapareció eso de aquí? Porque los demonios, ángeles rebeldes, invadieron la tierra y engañaron a los primeros seres humanos contaminándolos, Adán y Eva. De manera que toda la humanidad que venimos de esa primera pareja, venimos contaminados, enfermos, envejecemos, morimos. Dios no lo hizo a Adán y Eva para sí, para que murieran. ¿Cómo iba a hacer Adán y Eva, como Dios le dijo, crecer, multiplicaros, llenar la tierra y tener solución los animales, las aves, los peces? ¿Cómo iban a hacerlo si tendrían que morir, por ejemplo? No tendrían que morir. Pero es que más le dijo tener hijos, multiplicados y llenar la tierra. ¿Cómo iban a tener hijos si tenían que, no tenían que morir, pero si morían, ¿qué iba a pasar entonces? No tenían que morir, no tenían que envejecer, no tenían que enfermar. La obra de Dios es eterna. Y antes de la humanidad hizo animales, aves, peces. Y antes de eso el universo. Luego la edad es lo de menos. La cuestión es que aquí hay cosas en la Biblia que la gente no entiende. Por eso es bueno. Cuando uno lee la escritura es meditar. Meditar significa que bueno, ¿esto por qué lo dice? Porque mucha gente habrá leído este texto como nada. Porque le enseñan las religiones, la letanía, el catecismo, de la Virgen, no sé qué. Dice la Biblia que una mujer es la reina de los cielos y tal. Eso eran las culturas antiguas de los egipcios, de los asirios, de la reina de los cielos, los romanos, los griegos, la reina madre, Artemis, Isis, Osiris. Pero la Biblia no dice que en el cielo una mujer esté reinando de nada. La Biblia habla del Creador, cuyo nombre es Jehová, el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, decimos el Padre Nuestro. ¿Cómo conocer? No dice nadie, santificado sea tu nombre, y se llama Artemis, el nombre de Dios. O, si Dios tiene una mujer, tendría una mujer, tenía abuelos y tíos y parientes, ¿no? Han engañado a la gente. Y hoy el engaño va a desenvolverse pronto. Y los engañadores, que han hecho grandes fortunas, van a aparecer y desaparecerán de la tierra para siempre. Todo esto, cuando uno lee las escrituras y estas cosas son detalles, podría estar horas y horas hablando más detalles, más descubrimientos, pero son detalles para que uno empiece a pensar. Porque cuando uno ve las guerras que están pasando ahora, la enfermedad, gente que se muere de hambre, otros amasando fortuna, otros reyes que no valen para nada, que están siempre de cachondeo y de inmoralidad, de robos. ¿Para esto? ¿Es esto el futuro? No. Esto es el fin del imperio satánico. Es el fin, porque este sistema tal como se desarrolla de la guerra, de que si el Maduro, que si el no sé qué, el Putin, que no sé qué, que el Irak, que el Saddam, que el... ¿Es esto? ¿Es esto el futuro? No. Esto es el fin del sistema satánico. Por lo cual, estos ángeles caídos, demonios, están haciendo volver locos a la gente porque sus días se acaban. El día del imperio satánico. Los demonios están siendo destruidos. Y ya lo veréis en su día. Y Satanás será encerrado 1000 años, el promotor de todo este mal, y será exterminado después para siempre. Y la humanidad nos quedaremos viviendo para siempre, sin envejecer, sin enfermar, sin morir. Porque el mal que hicieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, lo pagó Jesucristo, que era perfecto también con su vida.
O sea, no, Dios no hay que darle dinero. Pruébate, danos la vida de nuevo y toma cuanto quieres. La vida perfecta que Dios valió por la vida perfecta de Adán. Por su muerte, el pago, sacrificio, el sacrificar, es decir, mira, doy mi vida y en paz con todo. Valió para que vivamos la eternidad. Ahora, una vez más, otras creaciones, y una vez más un texto, siempre por eso prefiero usar la Biblia, no mis propias palabras. Para que aquí la Biblia dice que sí hay otras creaciones. Pero verá que ninguna, ni religión no dice nada de esto. Porque lo que viven las falsas religiones es de la muerte. Viven con el miedo a la muerte. Ya nacen cuando el niño, no, que hay que bautizarlo para que no mueran y los demonios lo quemen. O sea, negocian con la muerte. Es una religión satánica. Enseñar a temer que cuando te mueres te vas a quemar y los demonios, o sea, ponen a Dios como jefe de los demonios y que Dios se manda demonios, que los que han muerto se quemen eternamente. ¿Cómo ponen a Dios, a un Dios de amor, un Dios que ha hecho belleza, que ha hecho a la humanidad tanta maravilla? O sea, le ponen esta religión y el Vaticano a la cabeza como el creador de demonios para torturar eternamente a la humanidad. Imagínense el engaño que ha habido durante miles de años. Pero ahora ya le viene el ajuste de cuenta. Y hablando de otras creaciones, una vez más un texto de la Biblia, habla el apóstol Pablo en Romanos, escribe una carta, escribe muchas cartas, que había sido perseguidor de cristianos y luego se hizo un cristiano más genuino que ninguno. Era muy fanático, pero era estupendo. Pablo, Saulo de Tarso. Ahora hablo a los romanos una carta que había cristianos en Roma, que por cierto, la religión de los romanos les quemaban a los cristianos. Como hizo la Inquisición quemando a millones para que sus negocios funcionaran. Y el temor era, cualquiera que leía la Biblia había que quemarlo. La Inquisición quemó a millones. Le llamaba herejes. Miren, en España los cátaros, una población entera los quemó vivos, porque leían la Biblia. Sus días del Vaticano y otros se acaban. Y lo saben. Por cierto, ahora recuerdo un poco, no lo olviden que esto se ve en internet, menos mal que yo digo, puede verificarse, que ahora hace ya tiempo que el Vaticano está llamando a los islamistas, está enseñando el Corán y diciendo literalmente que eso es lo que tiene que la gente creer. Alá, y el Corán es lo que tiene, no, la Biblia eso. O sea que ahora ya que ven que sus días se acaban, dicen, bueno, si nos van a por nosotros, ellos dicen, tenemos a estos aquí, ahora somos de los otros, de los del Corán. Y entonces, si nos hacen algo, le hacen también a los islamistas. Entonces ya los tenemos aquí de guardaespaldas. Está pasando, no lo estoy inventando. Miren en internet. ¿Y cómo es posible que católicos digan, pero bueno, ¿cómo es esto? Cuando las cruzadas, el Vaticano mandaba masas de gente a matar islamistas, árabes y todo aquello. Ahora ustedes son sus amigos. Ahora, perdón y olvida. Ahora vosotros, ayudarnos para mantener nuestros palacios arzobispales, Palacio Canalicio, Vaticano. Ayúdanos un poquito. Así estamos con vosotros. Sí, van a estar con otras personas, que yo sé. En la carta a los romanos, escribe Pablo en el capítulo, vamos a ver, 8, lo voy a leer, capítulo 8, versículo 35, 39. Mírenla. Estoy hablando de creaciones, a la humanidad. ¿Habrá otras creaciones? Y la Biblia lo dice muchas veces. Pero mire, en Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, dice, ¿quién nos separará del amor del Cristo? Escribe Pablo. ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día. Se nos ha tenido como oveja para degollación. Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos, mediante al que nos amó. Porque estoy convencido, escribe Pablo, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, y ojo lo que dice ahora, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, que aquí habla Pablo de que los cristianos genuinos, da igual lo que venga. Ahora, por cierto, están matando a cristianos, a montones, en África, pero masas de gente. ¿Qué dice el Vaticano? No dice nada. ¿Eh? No dice nada.
Cuando antiguamente, y esto para que abran los ojos, en El Salvador, el señor Bukele, que es un presidente extraordinario como el presidente Trump, son tíos fuera de serie, buenos, muy buenos, son ángeles, por eso. Pues las bandas aquellas asesinas de El Salvador, ¿a cuántos miles de personas, niños, niñas, mujeres, hombres, asesinaron, masacraron, torturaron, robaron? Masas de gente. ¿Y sabe lo que decía el Vaticano y la Iglesia Católica? En El Salvador, que no estoy inventando, puede ver en internet, cogían los clérigos, obispos, besaban los pies de las bandas asesinas de aquellas y les llamaban santos y le besaban los pies. ¿Cómo eso es posible? Pero que miren en internet y pero bueno, no es de loco, es diabólico. Le besaban los pies y entonces hace poco el Vaticano se opuso al presidente Bukele y todo el clero de la Iglesia Católica, este es un Bukele que es un dictador, un asesino, tal, porque ha cogido a todos los criminales y los ha encarcelado y les ha dicho, ahora vais a pagar los años de tortura y muerte. A una pobre mujer, esta gentuza de las varas, de las bandas, a una pobre mujer, una anciana, le cortaron las dos manos con un hacha porque no tenía la mujer nada que darle, no tenía dinero. Y violaban a las mujeres que venían por ahí, delante de la policía, delante de todo el mundo, antes de Bukele. Y hacían lo que les daba gana y los políticos haciendo fiestas para esta gentuza, para estos asesinos y el Vaticano haciendo recepciones, besándole los pies y delante de todo el mundo a las bandas y llamándoles santos, ángeles de Dios, ángeles diabólicos. Y ahora Bukele, pues le ha dicho muchas veces que hasta el Papa, no, que esto no puede ser, los derechos humanos. Y le dice Bukele a la Iglesia y al Papa también, al nuevo Papa que durará poco. Y que le decía, y antes cuando estas bandas, las maras, asesinaban a miles de personas y robaban a todos, torturaban a quien quería, masas de gente, asesinaban masas de gente. ¿Qué hacía la Iglesia? Nada. ¿Qué hacía el Vaticano? Nada. Ahora que yo hago paz y que ha llegado la prosperidad al Salvador, que la gente ya vive en paz, puede ir por las calles, hay prosperidad, hay turismo, ahora venís a protestar, ahora venís a repudiar, a decir que soy un malvado porque hago que esta gentuza deje de hacer daño a la humanidad. Y el Papa también le dijo, no, que esto, pobrecito, los derechos humanos. Y el Bukele, que es un tío estupendo, le dice al Papa, está grabado. Y tú, vosotros cuando venís aquí, los años que estuvieron torturando y matando gente y con la droga y torturando niñas en mitad de la calle, las violaban. Y no abrís la boca. Ahora, porque yo hago justicia, venís aquí a decir que yo soy un malvado, ¿no? Y claro, y el señor Bukele, que es fantástico, los ha mandado donde ya sabes, a todos. Al Papa y venir aquí. Mira que terminarán todos ellos, créeme lo que suena. Leer el Apocalipsis capítulo 18, el libro del Apocalipsis o Revelación, ¿dónde van a terminar todos estos, el Vaticano y toda esta gente? Serán quemados por fuego todos sus monasterios, sus conventos, ¿no? Pronto. Y la Biblia no miente. Quiere decir que toda esta historia de la humanidad, tanto sufrimiento, tienen un promotor, los ángeles rebeldes, Satanás, pero tienen un Salvador, Jesucristo. Y ese gobierno que la gente pide en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. No decimos esa oración los cristianos, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese reino viene. ¿Y qué va a pasar cuando venga ese reino? Pues que no va a quedar títere con cabeza. Porque Dios tiene amor a la gente, pero a los malvados les espera un día fatal, un día terrible como no han conocido. Y para él no hay tío, pasemos hasta el río, no hay cuánto quiere y déjame vivo. No me quedará nadie. Y el Vaticano a la cabeza, ya lo veréis. Lo dice la Biblia, ¿eh? Babilonia la Grande, la gran ramera, será quemada completo con fuego. El Apocalipsis capítulo 18, léalo. Y eso es profético, no lo invento yo. Y por eso, fíjate qué rabiosos están los clérigos, porque el señor Bukele, hace justicia, crea paz en El Salvador, crea prosperidad, entierra a todos los miserables a la cárcel. ¿Y qué hace el Vaticano? Rabioso, porque están quemando lo que son los suyos. Es como si le quemaran a todos ellos. Pues ellos terminarán así también. Y huirán. Y no tendrán dónde huir. Porque ya Dios hace que la gente abra los ojos y vean quién ha sido los causantes del mal en la tierra. Y la liberación de la raza humana se acerca. Así que, sí, hay otras creaciones, lo dice la Biblia, ¿no?
Pero el tema principal, a nosotros la humanidad, los humanos, nos interesa aquí, en la Tierra, qué nos va a pasar, cuál es nuestro futuro, cómo acabará todo esto. Eso nos interesa. Lo que pase en otros planetas, que habrá, no será lo de la Tierra, será otra cosa mejor, es mejor. No nos interesa mucho. Es como si tú estás muy enfermo y te meten en un hospital. Lo que necesitas es que venga el médico, los cirujanos, te operen, te curen, te sanen. Pero a ti no te interesa lo que en otro hospital hay gente que está muy bien. Te interesa que te curen a ti. Y cuando ya te curen, sal alegremente y empieza una nueva vida. Los humanos es lo mismo. Que hayan otras galaxias, que habrá. No te interesa. Te interesa aquí. ¿Y por qué no vienen aquí? Digamos, un ejemplo de otras galaxias. Tú te meterías, por ejemplo, tú suponte que estás en un hospital donde hay gente con una epidemia, una enfermedad, del COVID, lo que quieras, una enfermedad epidémica. ¿Te meterías allí a echar un vistazo, a vivir con esa gente así? Desgraciadamente, que es un ejemplo, ¿no? ¿A que no te meterías? ¿Por qué? Porque te contamina. Y saldrías contaminado y tú contaminarías a otro. Por esa misma razón, la Tierra está preparada. Los problemas, Dios los va a acabar aquí. Y cuando acaben aquí, ¿por qué no? Ver otras galaxias, ver otros planetas, ver otras formas de vida. ¿Por qué no? Entonces seremos amigos, los mismos que estén en otro planeta son los mismos que aquí. El mismo creador, la misma alegría, el mismo futuro. Y ya el imperio satánico no aparecerá nunca más. Porque los que han sido causantes de tanto daño ya no estarán. Dios los acabará como acabó con el diluvio, con todo lo que quedó fuera del arca. Y Noé y su familia sobrevivieron. Y de ahí venimos todos. De ahí, Noé y su familia. Y así nosotros tenemos la perspectiva de ver, si Dios quiere y ya viene pronto, el fin de este sistema de cosas satánicos, que ya están las mismas puertas. La liberación, que serán fantásticas de la humanidad. Y veremos la mano de un Dios amoroso que quiere a la humanidad y que nos ha hecho experimentar todo esto para que nunca olvidemos. Como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, el hombre, el ser humano, ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Nosotros no podemos gobernarnos, todos somos iguales. Dios sí tiene poder de gobernar y Jesucristo, el Rey de Reyes, lo va a hacer con ángeles poderosos para que estemos siempre felices, animales, personas, para siempre. Así que lo que pasa en la tierra ahora es señal de que la liberación se acerca.